urinario o infección urinaria? ¿Qué es? Es la presencia de bacterias en el tracto urinario que van a desarrollar una respuesta inmune inflamatoria y algunos síntomas. Ahí está. O sea, si una persona se hace un urocultivo y aparecen bacterias en la orina, pero esta persona se siente bien, ¿eso es una infección urinaria? Eso sería bacteriuria asintomática. Lo que pasa es que hay ciertas bacterias que son parte de la microbiota. De ese lugar, entonces su presencia va a estar en el urocultivo. Bueno, ¿eso de qué depende? ¿Que estén en el urocultivo o no, Elisa? De que se tome bien. Sí, la muestra, cómo se toma. Ahí está. En realidad, si hacemos una buena toma de muestra, no tendrían que no tendríamos que recuperar muchas, capaz que algunas colonitas aparecen, pero no va a ser un recuento significativo, que ahora lo vamos a ver qué es eso. Pero lo que quiero que quede bien claro, que en la definición de infección del tracto urinario, la presencia de síntomas y signos es importante. Si no, no es una infección del tracto urinario, y si no lo tenemos claro, vamos a cometer errores de indicaciones de tratamiento antibiótico cuando no son necesarias. Lo que definimos como bacteriuria asintomática, ¿qué sería? ¿Qué es la bacteriuria asintomática? La presencia de bacterias en la orina. Una cantidad significativa de bacterias. Ahí está. Tenemos un recuento significativo de bacterias en la orina, en el urocultivo, pero la persona no tiene ningún tipo de síntomas. Esa situación de bacteriuria asintomática, ¿tiene importancia? ¿No tiene importancia? Depende de qué persona lo esté cursando. ¿Qué saben de eso? ¿Qué opinan de eso? ¿Que tiene importancia? ¿Tiene importancia en todas las personas? En algunas personas sí, en otras no. No tiene importancia, salvo que sea capaz un paciente con una inmunidad media deprimida o en embarazadas y tampoco lleva ningún tratamiento, entonces creo que no, salvo algún caso especial. Bien, ese es un concepto muy importante porque capaz que todavía pueden encontrarse en la práctica clínica, si rotan por algún hospital, alguna policlínica o algo, puede pasar que vean que piden urocultivo, por X motivo salió un urocultivo y aparecen bacterias en la orina, o sea, tiene una bacteriuria significativa, y van a ver que muchas veces se termina indicando un antibiótico, pero el paciente no tiene síntomas de infección del tracto urinario. Entonces, eso es un error del mal uso de los antibióticos. Antes, hace muchos años, se hacían, por ejemplo, urocultivos de control. Por ejemplo, no sé, un niño tenía una infección del tracto urinario, se daba el tratamiento antibiótico, mejoraban los síntomas, estaba perfecto, pero a los 15 días se le pedía de todas maneras un urocultivo a ver si había quedado estéril esa orina. Y muchas veces aparecían, y de hecho si lo seguimos haciendo nos vamos a topar con esa situación, que aparecen bacterias igual en la orina, pero el paciente no tiene ningún síntoma, y antes se les mandaba antibiótico de nuevo, y otra vez después el urocultivo de control. Y si aparecían bacterias, otra vez el antibiótico de nuevo. Y así, a veces hasta grandes dolores de cabeza, pensando como que eran infecciones urinarias recurrentes, y había que tratarlas, y no se iban nunca estas bacterias de ahí. Y bueno, pues hay muchos trabajos que se han ido haciendo que han demostrado que la presencia de bacterias en la orina, si el paciente no tiene síntomas, no tiene correlación con ninguna mala evolución, ni con falla renal, ni con desarrollo de hipertensión arterial, ni con que estas bacterias ahí vayan a dar una infección más grave, una sepsis o lo que sea. Entonces, por eso es que en general las bacteriurias asintomáticas no requieren tratamiento, excepto esas situaciones específicas que recién decía la compañera, por ejemplo, si tenemos un inmunodeprimido, si tenemos un paciente que tiene un solo riñón, y bueno, tenemos que capaz que cuidarlo un poquito más y no correr ningún tipo de riesgo de nada que pudiera llegar a afectar ese riñón. En la embarazo, bacteriurias asintomáticas. ¿Alguien sabe? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo? Quedó colgado en la mitad del audio. Se colgó. Yo pensé que era a mí que se me trancaba. ¿Alguien sabe por qué en las embarazadas sí es importante tratar las bacteriurias asintomáticas? Que puede ¿No es por la diabetes gestacional? O sea, No, la diabetes pero
puede Pues, favorecer. Pero también el embarazo es un estado de inmunosupresión, ¿no? Ahí va, si hay alguna gente que pueda llegar a la vagina, que está relativamente cerca de la uretra o algo, pueden inducir una respuesta inmune diferente al ambiente placentario que se quiere para el feto. Ahí está, Se podría dar una respuesta inflamatoria cuando en realidad se quiere una de supresión, como dijo la compañera. En realidad Se la asocia al embarazada- parto prematuro, puede Pega la ser. infección al feto. Y bajo ¿ves? peso. Ahí va, están diciendo varias cosas que están bien. Igual hay un concepto Vamos, que Luciana. la embarazada no es una inmunosuprimida. ¿Eh? La embarazada No, tiene... Claro, supresión en el ambiente inmunoregulado. placentario propiamente dicho, que está todo, y estaba todo lo de las células, todo lo que vimos en inmuno. Está. Todos los cambios que había. ¿no? La embarazada es tan sanita como cualquier otra persona sana. Digo, porque a veces también se pone a la embarazada como en esa... Hay que cuidarla, ¿no? Como que tenemos que cuidarnos todos, pero la embarazada no es una patología el embarazo. O sea que en realidad no es por eso. Pero sí porque se ha demostrado que la bacteriuria asintomática en la embarazada puede tener más evolución al desarrollo de pielonefritis y que esto tenga afectación en el feto, con restricción de crecimiento intrauterino, parto prematuro, bajo peso al nacer. ¿Ah? Entonces, bueno, por todo eso es que en esa situación del embarazo se buscan las bacteriurias asintomáticas, porque cuando ustedes cursen por gine van a ver que dentro de los estudios que se piden en los controles de los distintos trimestres del embarazo se piden distintos estudios, distintos exámenes. Uno de ellos es el urocultivo. Y es por eso, para buscar, porque no nos vamos a dar cuenta, sino porque la embarazada no va a tener síntomas. ¿Ah? Bien. Siguiente pregunta. Tengo una consulta. ¿Viste los KIRS? Las Sí. células. O sea, por ejemplo, si vos haces un urocultivo en una situación de esa, ¿va a haber un recuento alto como para capaz diagnosticar una infección urinaria o no te va a dar el urocultivo para ver la cantidad de bacterias que hay por más de que estén adentro de las células? Como, no sé si se entiende la pregunta. Bueno, sí, creo que te estoy entendiendo. A ver, los KIRS que ella dice, que son los reservorios quiescentes intracelulares, que es una forma que tiene Escherichia coli de permanecer adentro de la célula de vejiga como un reservorio, que a veces pueden salir de ahí y volver a ingresar a otras células y generar recurrencias de la infección urinaria. Si es como variable la eliminación, cada tanto están como silenciosas y contenidas dentro de la célula, no lo vamos a detectar mediante urocultivo. Porque en realidad están dentro de la célula. A veces lo que uno puede llegar a ver es si estas células se descaman, pero no es tanto en los KIRS, sino más en las comunidades bacterianas intracelulares de la vejiga. Esas se pueden descamar y puedo verlas. Si yo mirara la orina al microscopio, podría llegar adentro y eso ser sugestivo de esa presencia. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Igual medio que se te corta un poco el audio cada tanto. Queda un poco cortado, pero... Uy. El audio Capaz y que el apagas video. la cámara. Si apagas la cámara, Capaz- a lo mejor el audio queda más. Está, porque Gastaría tengo menos, un problema por así que mi esposo también está dando clases por Zoom, entonces se ve que internet está colapsando. Esperen que apago la cámara, a ver si vamos mejor, ¿está? Bueno, a ver, si se corta menos así. Si se corta, me paran y me dicen. Sí, sí. ¿Ah? Sí, Dale. Te escucho bien. Gracias. ¿La explicación anterior se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, igual nos vamos a meter mejor a ver lo de los KIRS y la CBI un poquito más adelante. Siguiente pregunta, la 2. ¿Qué dice? Yo leo. ¿Qué estudio rápido se puede solicitar para apoyar la sospecha de infección urinaria? ¿Cómo se interpreta el resultado? Bien, tenemos un paciente, pongamos una situación de una mujer joven que consulta porque tiene dolor y ardor para orinar, ¿no? Está en la policlínica ahí con ustedes,
estudio podrían solicitarle como para orientarse rápidamente? Si bien los síntomas nos hacen pensar que puede ser una infección del tracto urinario, a veces no son esos síntomas solo de infección del tracto urinario. ¿Qué otra patología podría dar dolor y ardor para orinar? Sin ser infección urinaria. Los cálculos. Los cálculos, sí, porque pueden irritar y pueden generar como molestia para orinar. ¿Qué más? La arenilla también. La arenilla, claro, es parte como de la litiasis, es parte como de la formación de cálculos, el tema de la arenilla. ¿Qué más puede dar dolor o ardor, molestia para orinar sin ser infección urinaria? Cáncer de vejiga, por ejemplo. Cáncer de vejiga, digo, podría llegar a tener, pero el dolor no es como su principal. Infecciones de transmisión sexual. Ahí está, infecciones de La transmisión gonorrea. sexual, puede generar la gonorrea. Cualquier vulvovaginitis, inflamación en la vulva, puede ser química, por ejemplo, porque, no sé, un jabón irritante, o en la uretra en el hombre, también puede dar dolor y ardor para orinar. Entonces, es como que, si bien son síntomas de infección urinaria, no siempre se deben a eso. Es muy común en los niños chicos, por ejemplo, cuando están, tienen, yo qué sé, 3 años, 2, 3 años, que están empezando a dejar los pañales, y que a veces quieren limpiar de orina porque contienen, pero no contienen tanto, entonces a veces se mojan, y todo eso genera irritación, y tienen a veces mucho dolor y ardor, y en realidad es más una vulvovaginitis en la niña que realmente una infección urinaria. Entonces, si ustedes quieren como acercarse un poquito más al diagnóstico, ¿qué estudio rápido de sospecha, así de screening, podrían realizar ahí en el momento de la consulta? ¿Alguna tira reactiva? ¿Algún tipo de Una tira reactiva. marcador? No sé. El análisis bioquímico de la orina, que sería eso. Ahí está, podemos hacer un análisis bioquímico de orina. Ese análisis lo podemos hacer de 2 formas. Uno, por ejemplo, como están diciendo, mediante la tira reactiva de orina. ¿Alguien la vio? ¿Sabe lo que es? Yo nunca vi. Yo tampoco. Sí. Voy a compartir pantalla, espero que no se cuelgue, así les muestro una imagen ahí de internet de lo que, cómo es la tira reactiva. Esperen un segundito. ¿Dónde está la página que quiero compartir? ¿Dónde está la página? Acá. Práctico, pero no me acuerdo si Sí, bueno. Son como las Es un tiritas frasco de así en el pH, cual- ¿no? Ahí va, es parecido a eso. Es una tira que tiene varias almohadillitas nada con distintos tipos de reactivos para buscar distintos marcadores. Y tienen estos frascos que traen muchas tiritas adentro y hay una guía colorimétrica que define para que uno compare y vea qué es lo que da. Entonces, tenemos la orina como está acá en esta imagen, en el frasquito, podemos sumergir la tira en la orina o podemos con una jeringuita ir mojando la tira, esperamos 2 minutos y luego comparamos con la grilla que trae la propia cajita. Y ahí, por ejemplo, acá tenemos todo lo que es la referencia negativa y acá podemos ver, por ejemplo, leucocitos y incluso tiene como una cierta cuantificación, si bien no es 100% exacto, según el color que tenga, más o menos estiman cuántos leucocitos por microlitro pueden haber. Lo mismo con los nitritos, puede buscar también las tiras reactivas, detectan proteínas, miden el pH de la orina, si hay sangre, cuál es la densidad urinaria, si hay cuerpos cetónicos, si hay glucosa, si hay bilirrubina. Se usan para muchas cosas. ¿Cómo? Perdón, Oscar. Sí, proteínas. Hay proteínas. No se usan solo para infección del tracto urinario, se pueden usar para distintas cosas. Si yo pienso que, no sé, un paciente que tuvo un traumatismo lumbar, por ejemplo, ¿no? Se pegó en las lumbares y quiero ver si ese traumatismo pudo haber generado, de alguna manera muy, muy rápida, ¿no?, algún daño renal, y si hay sangre en la orina, puedo hacer una tira reactiva, por ejemplo. Se usan como para distintos fines. Específicamente para infección urinaria, ¿en qué parámetros nos vamos a fijar? En el recuento de leucocitos. Y en Después los están las nitritos. esterasas leucocitarias, son las proteínas, en sí hay presencia de sangre, y en los nitritos, como dijo la compañera. Ahí está.
Sobre todo las esterasas leucocitarias, o los leucocitos y los nitritos. También en las infecciones urinarias muchas veces vemos presencia de proteínas y presencia de sangre también. Las esterasas leucocitarias, ¿qué son? Y son enzimas que sintetizan los leucocitos para eliminar bacterias, para eliminar invasores. Ahí está, es una forma indirecta de detectar que es leucocitos. Son las enzimas producidas por estos leucocitos. Y si hay leucocitos en la orina, ¿qué es lo que yo sospecho? Infección. Infección o inflamación, ¿no? Capaz que están, si por ejemplo el paciente no hizo una buena higiene al momento de recolectar la muestra de la orina y había flujo vaginal, van a haber leucocitos. Porque el flujo y la secreción mayoritariamente es leucocitos. Entonces, también para hacer la tira reactiva de orina o el examen de orina, es muy importante tomar una muestra de la misma manera que tomamos para el urocultivo. Es la manera que tiene más validez la realización de la tira o el examen de orina. Ahora vemos cómo podemos recolectar las muestras. Bien, y ¿cuándo hablo de piuria o leucocitos en orina? ¿Qué punto de corte me define que tiene como cierto valor? Más de 10 leucocitos por el campo del microscopio. Ahí está. En realidad, cuando yo hago la tira reactiva, obviamente no estoy mirando el microscopio, pero que yo ya vea, me detecte una cruz de leucocitos, eso se correlaciona con que por lo menos 10 por microlitro hay, o más. En realidad las trazas ya miden esa cantidad. Y después, cuando uno hace un examen de orina, porque una cosa es, yo puedo hacer la tira, uno de estos parámetros, o que eso lo puedo hacer ahí mismo en el policlínico, en la emergencia donde yo estoy, o puedo esa orina enviarla al laboratorio y solicitar un examen de orina completo, y ahí lo que van a hacer en general es, hacen la tira reactiva de orina, pero también se observa el sedimento urinario en el microscopio. Entonces ahí, mirando el microscopio, sí podemos ver cuántos leucocitos por campo hay, hacer un recuento, podemos ver si hay glóbulos rojos, si hay células del epitelio vesical o renales que se hayan descamado, las podemos ver ahí también. Y bueno, puedo ver también si hay bacterias o no, ¿no? Todo eso se puede hacer mediante microscopía en el examen de orina. ¿Y los nitritos qué son? Productos de la reducción de los nitratos por las bacterias en la orina. Perfecto. Entonces, los nitritos, a diferencia de los leucocitos, si bien no es que yo esté detectando la bacteria directamente, es un producto más directo de que hay bacterias. Claro, porque decía que las bacterias tenían nitrato reductasas, entonces, por ende, saben más o menos por la cantidad de nitritos nada de eso. Bien, ahí va. Si hay nitritos, la forma de que haya nitritos es porque tiene que haber esas enzimas llamadas nitrato reductasas, y esas enzimas son de las bacterias. ¿Qué bacterias producen estas enzimas? Enterobacterias. Perfecto. Las enterobacterias tienen nitrato reductasas, o sea que pueden convertir de nitratos a nitritos. Si yo tengo una infección urinaria por alguna bacteria que no sea enterobacteria, por ejemplo, enterococos, Staphylococcus saprophyticus, pseudomonas, ¿voy a obtener nitritos en la tira reactiva o en el examen de orina? Posiblemente no, porque no tienen nitrato reductasa. No, estas bacterias no producen nitrato reductasas. Estas bacterias no lo producen. Por lo tanto, van a dar nitrito negativo, pero igualmente hay una infección del tracto urinario. O sea, la ausencia de nitritos no me descarta la infección. En el texto que estaba en Eva también mencionaba a las personas que tienen una dieta escasa de nitrito. Esas personas también, por más de que dé negativo, no estás descartando la infección, ¿no? Es un falso negativo en ese caso. En el otro caso no es un falso negativo. En el caso de que la infección sea por un Staphylococcus saprophyticus o por unas pseudomonas o por un enterococo. Porque en realidad no está falseado el test está bien. No hay nitrito porque no hay nitrato reductasa para detectarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? No serían
en realidad está mal decirle como un falso negativo. ¿Cuál es la sensibilidad de los nitritos y cuál es la especificidad? ¿Alguien sabe? La sensibilidad está en el entorno del 40%, o sea, es baja, un 40 o un 50%. Pero la especificidad es bien alta. Si están, es bastante seguro de que esto se trata de una infección urinaria. La especificidad está en el entorno del 90%. Y nos adelantamos a una pregunta que viene después, pero para entender esto y el valor que puede tener este test. ¿Cuáles son los principales agentes de infección del tracto urinario? Escherichia coli. Ahí va. Tengo que tirar uno, el primero que todos me tienen que recitar es Escherichia coli. ¿Y en qué porcentaje más o menos de las infecciones? Más del 80, ¿no? Ahí va, en más del 80% de los casos, Escherichia coli es el agente de infección del tracto urinario. Si bien hay algunas situaciones en las cuales esta frecuencia puede bajar un poco, por ejemplo, en los hombres disminuye un poco la frecuencia relativa, o en pacientes con algunas alteraciones del tracto urinario puede que aumente la prevalencia de otros agentes. De todas maneras, igual, Escherichia coli siempre es el más frecuente de todos. ¿Ah? Por lo tanto, si Escherichia coli es el más frecuente de todos, ¿qué esperaríamos en relación a los nitritos? ¿Que den positivo o que den negativo? Positivo, es una enterobacteria. Porque es una enterobacteria. Perfecto. Coli, ¿qué otros agentes de infección urinaria tenemos? Lesbela. Proteus. Klebsiella, Proteus. Enterococos. Saprofíticos. Un dios griego eso. Proteus, Prometeo. Klebsiella y Proteus, ¿qué son? Titanes. No. Perdón. No, titanes no. Klebsiella y Proteus, ¿qué son? Perdón, profe. ¿De qué familia son? ¿Cómo los veo en el microscopio? Si son positivos, son negativos. Habría que ver. Por eso, Klebsiella, ¿cómo se ven en el microscopio, por ejemplo? ¿Qué son? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se ven? Son bacilos. Son bacilos, perfecto. ¿Y a Gram? Negativos. Gram negativo, Klebsiella seguro. Bien, son enterobacterias también. Igual que Escherichia coli. Por lo tanto, ellas también producen nitritos. ¿Sí? No me acordaba. Después nombraron el Staphylococcus saprophyticus, que como su nombre lo dice, y es de la familia de los estafilococos, ¿qué forma tiene y cómo se ven al Gram? ¿Tiene forma de cocos? Cocos gram positivos. Perfecto, son cocos gram positivos. ¿En qué población afectan sobre todo los estafilococos saprophyticus? ¿Puede ser en los hospitalizados? No. No, en las mujeres sexualmente activas no era. Ahí está. Se ve mayoritariamente como agente de infección urinaria, si bien, de nuevo, Escherichia coli es la más frecuente de todas, pero empezamos a ver más estafilococos saprophyticus son en mujeres en edad sexualmente activa. Bien. Y esto en realidad traje a colación, avanzar en esta pregunta de cuáles sean los agentes etiológicos para interpretar un poco el tema de la tira. Que no siempre entonces voy a tener nitritos, porque no siempre van a ser causadas por microorganismos que producen los nitritos. Y también puede pasar muchas veces que por más de que sea Escherichia coli o que sea Klebsiella o que sea Proteus, no detecto nitritos porque, por ejemplo, cuando hay infección urinaria, uno de los síntomas que ocurre es la polaquiuria. ¿Saben lo que es la polaquiuria? Aumento la frecuencia de emisión. Aumenta la frecuencia en general las hacen poquito y va muy seguido. Entonces eso hace que la retención de la orina en vejiga sea por corto tiempo y para que los nitritos los podamos detectar por una retención urinaria de 3-4 horas. Entonces también eso reduce la posibilidad de detectar nitritos. Y también hace que, por ejemplo, en los bebés o los nenes chiquitos, que poco tiempo, muy poco rato, también a veces los nitritos no los encontramos e igual hay una infección urinaria. Bien, o sea que como
test de screening rápido, vamos a hacer la tira reactiva o mandar el examen de orina para buscar estos parámetros. Con la otra pregunta. ¿Quién la lee? ¿Por cuál vamos? ¿Por la 3? Por la 3 que está mal numerada en realidad en la guía, me parece, o la corrigieron la de ustedes. La mía está mal numerada, la docente. La que dice el urocultivo. Ah, es el estudio que confirma la infección urinaria. ¿De qué manera se pueden usar las muestras de orina para dicho estudio? Ahí está. Hicimos el estudio de sospecha, la tira del examen de orina, nos parece que sí tiene una infección urinaria, entonces vamos a mandar a hacer el urocultivo, ¿no? El cultivo de la orina. Entonces, ¿cómo podemos obtener la muestra para ese estudio? Tiene que ser preferentemente orina de la mañana, o ser mayor a 3 horas que no haya habido orina. Perdón, dale. ¿Orina de la mañana o qué? O Estaba mostrando la guía docente. ¿Orina de la mañana? ¿Qué va? Sino que sea de 3 horas, tipo que no haya habido una orina en 3 horas, y sobre el chorro medio para evitar la contaminación de la muestra con el primer chorro de orina. En frasco estéril, obviamente. Bien, o sea, estamos mezclando, por un lado, qué tipos de muestras podemos tener, o sea, qué tipo de muestras no, cómo podemos proceder a la recolección de la muestra y cómo la podemos después conservar o enviar, ¿no? Claro, también se puede por función ponerle, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, la forma que podemos obtener la muestra es o por punción suprapúbica, que es piel por encima del pubis, ahí se punciona y pinchamos directamente en la vejiga. Es una técnica que más vi hacerla, que se lee mucho como en los textos de pediatría y está como puesta como gol estándar y que es una técnica muy segura. Más vi en toda mi experiencia pediátrica, ni durante la residencia en Pereira, ni trabajando ahora ya hace varios años como pediatra, a nadie hacer una punción suprapúbica. Pero bueno, es una técnica que está. ¿Qué otra? ¿No viste o no recomendás? No escuché bien. No vi jamás. Hiciéramos en puerta de emergencia, ni los urólogos, ni nadie. Digo, en algún paciente específico capaz que hay que hacer una punción suprapúbica, pero no es una técnica que se habitúe a realizar. Y jamás vi que la hicieran, ¿no? Aparte de ser reinvasivo, ¿no? Y doloroso para la... Me imagino. Sí, doloroso de ser, es invasivo porque tiene que funcionar. Pero bueno, también se puede utilizar distintos tipos de analgesia o sedación para Pero de todas maneras, si tenemos otras formas, intentamos ir por otra forma de recolección de la orina. Capaz que si es un paciente que tiene una obstrucción importante, que hacer orina espontáneamente es dificultosa, bueno, podría optarse en la primera opción. Después nombraron otra forma, que ¿cuál fue? El de la micción, la cateterización y había otra punción, pero que es una punción de la sonda. Ahí está. Sonda vesical. La más frecuente de todas, ¿cuál es? La técnica de chorro medio. Ahí va. Mitad de la micción. Ahí va, la técnica al acecho, le llaman también. ¿Y cómo se basa? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cómo le explicarían al paciente cómo tiene que recolectar la muestra? Primero dejar que salga un chorrito de orina, tratar de no tocar la parte de la piel, digamos, y después el chorrito medio, que lo recolecte en el tarrito, sin tocarse, ¿no? Limpiar Porque previamente. Hacerla solamente. Y sin tener de orinar. Sí, yo leí que también había que decirle como que intente no frenar, pero como que sea, que no corte, no sé cómo decirlo. Continua. De continuo. Ahí va.
Eso es importante. Voy a ver, pues, veo que a varios se les están entrecortando. Sí, se corta bastante el audio. Está toda trancada, profe, no se escuchó nada. Sí, mi esposo terminó. Se entiende, pero con mucho esfuerzo, pero se va entendiendo. Capaz Ahora me no se pongo escucha. por otro lado. Dame un segundito. Así puedo poner. Ahora sí, el otro espacio donde siempre me pongo. Si es que no termino bien. No entiendo, ¿pasó algo? A ver, ahora. Ahí. ¿Estamos mejor? Sí, ahí sí. Bueno, vamos a ver cuánto dura. Estábamos en la técnica de chorro medio, recolección al acecho. Primero, cuando uno le va a explicar a un paciente, lo que hay que decirle es que hay que hacer una buena higiene, ¿no? Ya sea en el hombre que retraiga el prepucio, que higienice bien con agua y jabón, que haya un buen enjuague, lo mismo en la mujer, que se separe bien los labios y que se higienice bien. Luego, pedimos que comience a orinar y tratando de no interrumpir la micción, ahí sí tratar de juntar la mitad del chorrito. ¿Y por qué es importante que juntar la mitad del chorro y no juntar la primera parte de la orina? Porque la primera parte de la orina va a arrastrar con todas las bacterias que están en la uretra distal, que son comunes, por ejemplo, de la piel, Lo que o lo que es hablamos al la principio de la microbiota. clase. Entonces se va a Ahí va, es como contaminar para la que muestra. limpien. Exactamente, hacer un arrastre para llevar las bacterias que están en el tercio distal de la uretra. Bien. Ese es el chorro medio, que es una de las más frecuentes. Y después nombraron también el cateterismo vesical. Hay algunas situaciones en las cuales el paciente no tiene por qué tener indicación de tener una sonda permanencia o poner un catéter permanencia. Solamente se utiliza para sacar la muestra, se pone una sondita, se saca la muestra y se saca la sonda después de nuevo. Eso, por ejemplo, en pediatría lo utilizamos muchas veces en niñas, por ejemplo, en lactantes chiquitas, que tratar de juntar la orina por chorro medio, a veces se puede, pero muchas veces se contamina fácilmente, entonces se utiliza el cateterismo. En varones lo restringimos un poquito más porque bueno, puede haber un poquito más de riesgo de daño en la uretra. Si es la persona que lo realiza tiene experiencia, en general el riesgo es muy bajo, pero bueno, se puede, y en otras poblaciones también, digo, en adultos también a veces es necesario colocar una sonda para sacar la muestra de orina. Y después decían lo de punción de la sonda. Hay pacientes que tienen sonda permanencia. En esos casos, si sospechamos que hay una infección urinaria, lo ideal no es puncionar la sonda. Lo ideal sería sacar esa sonda, porque va a estar toda ya contaminada y colonizada, entonces interpretar esos urocultivos es muy difícil para saber si esas bacterias realmente están en la vejiga produciendo infección o si es solamente contaminación o colonización de esa sonda. En esos casos lo ideal sería sacarla y poner una sonda nueva y sacar ahí con la orina después de colocar el nuevo catéter. ¿Ah? Voy a prender la cámara porque me gusta darnos. A ver si se corta, la apago de nuevo, ¿está? Pero capaz que acá banca más. Bien. Y esas serían como las formas de recolección de la muestra. Después la otra pregunta decía, ¿cómo se puede enviar, no? A ver. ¿Dónde está? ¿En qué condiciones debería ser enviada la muestra para urocultivo al laboratorio? Tiene que ser en las primeras 2 horas, si no después la tenés que refrigerar. Y todo lo de bien rotulado. Entonces.
Hasta 24 horas sería lo ideal que se refrigere en una temperatura de 4 a 6 grados, u 8, no me acuerdo, 4 a 8 grados. Ahí va, en heladera sería, es la temperatura de la heladera. ¿Ah? Hoy decían lo de la primera orina de la mañana, si eso se puede, bárbaro, pero en realidad también podemos hacer urocultivo con cualquier orina de cualquier momento del día, ¿sí? Lo que sí es importante es que esa orina no quede a temperatura ambiente por más de 2 horas, porque ahí, si había alguna bacteria en menor recuento del que consideramos significativo, va a seguir a temperatura ambiente reproduciéndose, y el recuento bacteriano va a ser mucho mayor, pero no va a ser el recuento real de lo que había en la vejiga. ¿Se entiende? Por eso entonces hay que, si pasa más de 2 horas, refrigerarla para enviarla y no dejarla más de 24 horas en la heladera. ¿No tiene que ver también con los leucocitos? Que pueden destruir bacterias, ¿y tú? Que luego de 3 horas dan negativo o algo así. ¿Cómo? Con la orina. Claro, no decía que si la toma era de más de 3 horas, como que los leucocitos daban negativo o algo así. Eso entendí yo. No me doy cuenta. O tal vez nada que ver. No, capaz que sí, no me doy cuenta, no lo tengo así como ese dato que como que los leucocitos se comerían a la bacteria, por decirlo de alguna manera. ¿O qué? Tal vez puede tener que ver con lo de las enzimas, no sé. Sí, algo de eso decía en el repartido, como que tenía que ver con que cuando lo observaras no se iban a ver bien o algo así. Tenía algo que ver con las enzimas esas que tienen ellos. Yo escribí ese capítulo, pero no sé de qué estamos hablando. Voy a tener que revisar qué escribí. Bien. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Me escuchan? Pues veo algunos trancados ahí. Por ejemplo, a Matías lo debí duro. Sí, a Matías Luz. Bien, ahí te estás moviendo. Profe, era lo de las esterasas leucocitarias, sí. Decía como que si pasaban más de 3 horas, como que el 35% de las muestras se negativizaban. Está por destrucción, pero eso no es muy común. Eso quedó de algún texto ahí sacado. En realidad, más que negativizarse, lo que pasa es que aumenta el recuento bacteriano. Eso es lo más frecuente que puede suceder si uno deja la orina por mucho tiempo a temperatura ambiente. ¿No? Bueno. Después preguntaba, ¿por qué los resultados del urocultivo están informados con un recuento de microorganismos? Eso era por la cantidad de microorganismos, o sea, de unidades formadoras de colonia que tenían que ver por mililitro de muestra de orina, ¿no? Sí. Tipo, si se pasaba de los 100.000, creo que era de los 100.000, sí, de 100.000 en adelante se consideraba como una infección del tracto urinario verdadera, y si no, como que no. ¿Eso en qué situación? ¿Cuándo consideramos que más de 100.000 es una bacteriuria significativa? 100.000 unidades formadoras de colonia por microlitro. ¿Cuándo decimos eso? ¿En qué situación? ¿Puede ser cuando se obtiene por el chorro medio? Ahí está. Ese punto de corte está establecido para definir infección del tracto urinario cuando la orina se obtuvo por chorro medio. ¿Y por qué se pone ese punto de corte? Si fuera menos, ¿qué pudo haber pasado? Que se haya contaminado, quizá. Claro, o sea, que haya un recuento más bajo, a veces puede ser de bacterias colonizando el espacio ahí periuretral o de la uretra distal. Entonces, tiene menos valor para correlacionarse realmente con una infección del tracto urinario. A veces, un poquito menos, 100.000 son, ¿no?, 10 a la 5. A veces, si los síntomas son muy sugestivos, ¿no?, de infección urinaria, hay un recuento de 10.000, o sea, de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, también se considera bacteriuria significativa. ¿No? Eso depende también de las distintas guías que uno lea, el punto de corte, pero está entre eso, entre más de 10 a la 4 o de 10 a la 5, cuando la muestra se recolecta por chorro medio. Si la muestra se recolectó por punción suprapúbica, ¿cuál es el recuento significativo?
Decía que cualquier recuento significativo puede ser. Perfecto. Cualquier cantidad de bacterias, me crecen 4 colonias, eso ya va a ser significativo, porque yo directamente estoy yendo a la vejiga. En general no crecen 4 colonias, si hay una infección urinaria crecen muchas colonias más. Pero bueno, en ese tipo de muestra el recuento no interesa. Y en el cateterismo vesical, Son 100.000. en cateterismo algunos, sí, algunos ponen un punto de corte un poco más bajo, que puede ser de 10 a la 3 o 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro. Bien. Bueno, creo que ahora va a estar mejor internet porque ya terminaron con el otro Zoom. Bueno, a ver. Otra clase, entonces. ¿Qué? Era más corta la otra clase. No, empezamos temprano, de arquitectura, así que nada que ver. Vamos a ver, la otra pregunta. ¿Cuáles son los, bueno, esa ya la respondimos, ¿no? ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes de las infecciones del tracto urinario? Ya quedó. Vamos a la otra. Describa los principales mecanismos de virulencia de Escherichia coli uropatogénica y su función, tomando en cuenta la siguiente figura, ¿no? Ahí se pueden ayudar con la imagen de la guía. Si quieren, les comparto pantalla ahora para ver esa imagen, para ir discutiendo todos. Cuéntenme, ¿qué factor de virulencia tiene Escherichia coli uropatogénica para causar infección del tracto urinario? ¿Cómo los podemos clasificar estos factores? Que está bueno para que ustedes se ordenen, para estudiarlos, para entenderlos. En realidad lo que... Ahí va. A ver, cualquiera de las dos. No. Yo había dicho a partir de la adherencia y la colonización, después el daño que genera en el huésped, a partir de los componentes secretados, y teníamos acá la respuesta inmune y la captación de hierro. Los que van a la respuesta inmune y la captación. Perfecto. O sea, para que una bacteria cause infección del tracto urinario, uno de los puntos clave es que se pueda adherir a las células de la vejiga. O sea, que eso sería como un paso crucial. Piensen que están en un ambiente en el cual cada tanto viene una catarata que arrastra todo lo que hay ahí. Entonces, si la bacteria no puede adherirse bien, el mecanismo de arrastre de la micción es los principales factores de defensa del huésped, ¿no? Para evitar la infección. Un factor mecánico y el arrastre se lleva todo. Entonces, tienen que poder adherirse adecuadamente. ¿Qué factores de adhesión destacarían de Escherichia coli? Las adhesinas, ¿cuáles? La que vemos acá, la alfa de R, esta. Sí, de todas esas que ven ahí, adhesinas o fimbrias o pilis, como le quieran llamar, ¿cuál les parece, cuál destacaría? Las fimbrias eran las que les ayudaban más, ¿no? En realidad, En las patogénicas habíamos visto que se agarraba primero con los pilis. Ahí va. En realidad, fimbria o pilis es más importante. ¿Lo que, Lucía, perdón? No, sí, que los pilis son como los más importantes entre lo que es Escherichia coli. Tipo 1 y tipo P. Ahí va. El tipo 1 creo que importaba para la adhesión, ¿no? Del ureterico. Vamos a ordenarnos un poco. Fimbria o pili es lo mismo. Sí, ¿no? lo mismo, pero digo... Eso sí es igual. Lo que es una estructura proteica con forma fibrilar, así como si fuera un gelito, un pili, así, que sale hacia la superficie y que va a mediar la adhesión, la unión a un determinado receptor. Adhesinas, que son todas, tanto los pilis o las fimbrias son adhesinas, pero también pueden haber algunas adhesinas no fimbriales. O sea, no tienen esta forma estructural fibrilar, sino que es una proteína media de superficie que puede también llevar a la adhesión a un receptor.
dentro de estos pilis o fimbrias, que acá tenemos varios descritos, el pili tipo 1 es muy importante, que ¿dónde se va a unir este pili tipo 1? Se une a las integrinas y también decía que se unía a, ¿cómo le llamaba esto? La Algo proteína monofiladas. neuroplaquinas y también al receptor de Ahí va. reconocimiento de patrones, que ahí activaba la respuesta inmune. Al TLR4, ¿no? Perfecto. O sea, esta pili tipo 1 en realidad va a reconocer receptores, que son las integrinas, la uroplaquina, que es otra proteína que está en las células superficiales del epitelio de la vejiga. Va a ser reconocido por los TLR4 también. O sea que en realidad el pili tipo 1 lo que hace es mediar la unión a la vejiga, específicamente. ¿Ah? Y una vez que se une Escherichia coli a la célula del epitelio vesical, ¿qué puede pasar? Después se da la endocitosis, que ahí está la adesina FIM-H, es Ahí está, la FIM-H, en realidad el pili tipo 1 en su extremo distal, la parte que media la adhesión es la FIM-H. ¿Ah? O sea, es el pili tipo 1 quien tiene la FIM-H. ¿Ah? Bien. Y eso va a inducir, ¿no? Una vez que se unen estos receptores, se va a inducir la endocitosis. ¿Y qué otros factores pueden estar jugando ahí para que ocurra la entrada a la célula y la invasión a la célula? Cambio en los filamentos de actina, en el ordenamiento del citoesqueleto, y un aumento del el GTP intracelular, una cosa así. Pero mediado por la inyección de toxinas de la bacteria. Por ejemplo, que van a estimular esos cambios de citoesqueleto. Ahí va, como tenemos acá en el esquema, el CNF1, que es el factor citotóxico necrotizante, lo que hace es rearreglos, por ejemplo, en el citoesqueleto. ¿No? Esto también favorece la invasión a la célula del epitelio vesical. Ahora les voy a cambiar esto. Ah, claro. Acá, esta es un esquema de cómo se forman las comunidades bacterianas intracelulares. No sabía, profe. ¿Qué? Seguimos viendo el mismo esquema. ¿Sí? ¿No cambió? Sí, no se cargó. A ver, voy. Te da una opción de compartir todas las pantallas o algo así. Y ahí sale lo que vos sabes. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, Este es un esquemita que explica cómo se producen las comunidades bacterianas intracelulares, las CBI. Inicialmente, hace muchos años, o si ustedes leen un texto más viejo, capaz que sobre infección del tracto urinario, y leen la patogenia, le va a decir que la Escherichia coli, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no? Por vía ascendente, sube, se adhiere a las células de la vejiga y como que quedaría de forma extracelular adherida, eso activaría la respuesta inflamatoria y causaría todo lo que son los síntomas, los signos de infección. Desde hace un poco más de 10 años, se vio en modelos de ratón que Escherichia coli podía invadir la célula del epitelio vejiga. Y fue recién en el año 2007 que hubo un estudio en mujeres, que se recolectaba orina de mujeres y se miraba esa orina en un microscopio especial, que se llama microscopio confocal, que permite teñir con fluorescencia a las células, a las bacterias, y permite ver si las bacterias están adentro de la célula o no, que se detectó también en mujeres que esto podía ocurrir. Y después nosotros en el departamento de bacteriología, fue mi tesis de doctorado, lo que hicimos fue estudiar en niños, si los niños también, Escherichia coli podía invadir la célula de la vejiga, entonces en muestras de orina de niños buscamos si habían comunidades bacterianas intracelulares en las células que se descamaban de la vejiga, y un 30% más o menos de los niños detectamos que también tenían estas comunidades bacterianas intracelulares. ¿Cómo es que ocurre esto? Escherichia coli, a través del pili tipo 1, se va a adherir a las células del epitelio vesical de la superficie. Eso va a inducir, como decíamos, arreglos en el citoesqueleto, va a ocurrir la endocitosis. Inicialmente la Escherichia coli queda en una vacuola, de esta vacuola va a pasar al citoplasma, donde se va a replicar, y van a
formarse estas comunidades bacterianas dentro de la célula de la vejiga. ¿Qué ventaja le da a la bacteria esto? Escapar del sistema inmune y los antibióticos que no concentran bien intracelularmente. Perfecto. Hay antibióticos que no llegan bien dentro de la célula y a su vez también el sistema inmune, fundamentalmente la respuesta inmune innata, que es la principal en la infección del tracto urinario, no va a reconocer a las bacterias que están ahí adentro. Una vez que se forma esta comunidad bacteriana intracelular, puede ocurrir dos cosas. Por un lado, que por toda la respuesta igual inflamatoria que hay de la infección, porque no es que todas las bacterias estén adentro, algunas van a estar afuera también, y van a activar la respuesta inflamatoria y todo lo demás, esta célula superficial puede descamarse y se va, toda esta comunidad que estaba dentro de bacterias, se va con la orina, y ahí es cuando nosotros la podemos detectar al microscopio. O las bacterias de esta comunidad pueden emerger de la célula para volver a iniciar otro ciclo de invasión en otras células. Y cuando sale de la célula lo puede hacer como adoptando una forma filamentosa, como muestra acá este esquema, que esa forma filamentosa le permite resistir también a la fagocitosis, muy grande, muy larga, y no puede ser fagocitada. Igual estos filamentos pasan a un proceso de septación y la bacteria vuelve a convertirse en un bacilo cortito, ¿no? Para volver a hacer otros ciclos de infección. Esto es lo que llamamos comunidades bacterianas intracelulares. A veces esto ocurre en capas más profundas, cuando ya se va generando daño en el epitelio de la vejiga, las bacterias pueden invadir capas más profundas y quedar, en vez de liberarse al citoplasma, quedan como dentro de la vacuola, contenida, como rodeada por filamentos de actina, y esos son más los reservorios quiescentes intracelulares, lo que hoy nombraba la compañera al principio de la clase, llamados KIRS, que también quedan protegidos de la respuesta inmune de los antibióticos. Bien. Sigamos con los factores de virulencia. Entonces estábamos hablando de pili tipo 1, un rol importante para la adhesión en la vejiga, para la invasión. Después, ¿qué otro pili también es importante? Todos son importantes, pero ¿cuál otro es importante, por ejemplo, para el desarrollo de pielonefritis o de unión al riñón? El pili P. El pili P, exacto. Los receptores del pili P se encuentran en las células renales, entonces para que se ocurra pielonefritis, la unión al riñón ocurre mediante este pili. Después, de factores que generan daño en el huésped, ¿cuáles conocen? Las hemolicinas, la alfa-hemolicina esa. Ahí va, la hemolicina A, ¿qué es lo que genera? Es una toxina que genera poros y también ayuda a formar los quiescentes, porque llega como a partes más profundas, por así decirlo, de la célula, entonces ayuda a todo ese proceso. Perfecto. Genera poros en la membrana celular, tanto eso lleva a la muerte de las células, y también lo que decía, también favorece la invasión por parte de las bacterias. Bien. Y después, para evadir el sistema inmune, por ejemplo, ¿qué factor de virulencia conocen? La cápsula. La cápsula, ahí está. Como toda bacteria capsulada, evita la fagocitosis. Y a su vez tiene algunas estructuras, esta cápsula, que son similares a las del huésped, entonces no va a ser reconocida por el sistema inmune. Y después, ¿qué otra cosa puede tener Escherichia coli? Que en sí no es un factor de virulencia, pues no es que genere un daño, pero que lo necesita para poder crecer en la orina, para poder estar ahí y vivir en la orina. Para la supervivencia dice que necesita el hierro. Ahí está. Factores de adquisición de hierro. Ahí está. La orina es un ambiente que es escaso en hierro, entonces requiere tener desideróforos. Utiliza proteínas quelantes de hierro, ¿no? Exactamente. Como la que tiene acá, salmoquelina, enterobactina, otra se llama yersinobactina. ¿Cómo era? Hemosiderina, se llaman esas proteínas. ¿Cómo? Hemosiderinas, ¿cómo es? Sideróforos. Sideróforos. Bien. La siguiente pregunta. Describa la patogenia de la infección urinaria. Ah, no, perdón, nos olvidamos de otro factor importante que genera daño
también favorece la invasión y todo lo demás, que ese nunca se lo pueden olvidar en cualquier bacteria gram negativa. ¿Cuál será? El El lipopolisacárido. Ahí va. Que siempre contribuye a lo que es la inflamación, ¿no? Y a los síntomas. ¿Qué dijeron? El lipopolisacárido. Bien. Y bueno, entonces, ¿cómo es que ocurre la patogenia de la infección? Conocimos los factores de virulencia para que esto ocurra, pero bueno, ¿de dónde viene la bacteria? ¿Cómo es que, cuál es la patogenia de la infección urinaria? Yo no entendí, pero ¿se refiere a lo de la vía ascendente y la vía hematogenia? Ahí va. La patogenia es como el proceso, cómo ocurre todo el proceso. La bacteria puede tener factores de virulencia, elementos que generan daño, como hablamos recién, pero ¿cómo es que llega a producirse toda la infección? Eso es la patogenia. Como ordenar un poco lo que venimos, cómo entra, qué hace, todo eso. Ahí está. Ahí va, ella dijo que había 2 vías para que entre, que la más común es la primera, que es la ascendente, que entran por el tracto digestivo, y que la menos común, que creo que era de un 3% nomás, que por lo general ni siquiera es Escherichia coli en la hematógena, es un foco de Staphylococcus aureus de otro lado, un poco lejano, no sé cómo se dice, que llega y, o sea, que viene de otro lado. Esos son los dos que decía. Esas son las 2 vías de llegada de las bacterias al tracto urinario. La que más frecuentemente van a ver y es La ascendente. Escherichia coli, la ascendente. ¿Tá? Entonces, ¿de dónde sale esta Escherichia coli uropatogénica o llamada UPEC? ¿De dónde viene? Del tubo digestivo. Viene del tubo digestivo. ¿Es parte de la microbiota intestinal? No es parte de la microbiota estable del intestino. Llega. No, creo que habían, como que los separan en A, B1, B2 y D, que creo que era la A y la B1, son las de la microbiota intestinal común, y la B2 y un poco de la D, no me acuerdo bien cómo era, son las que se conocen como las uropatogénicas. De esa manera las diferencian. O sea, la uropatogénica no formaría parte de la microbiota intestinal. Ahí está. En realidad, la infección del tracto urinario es una enfermedad infecciosa, pero no entra dentro del grupo de las infectocontagiosas, porque en realidad no es una enfermedad que si yo tengo infección del tracto urinario, quien esté conmigo en mi casa se va a contagiar de infección del tracto urinario. Es algo muy individual. Hay muchos mitos que la gente dice, ay, no, tengo infección urinaria porque fui al baño del bar que estaba todo sucio, y en realidad eso no genera infección del tracto urinario. ¿Cómo llega a esa microbiota? ¿De dónde sale? ¿Si es con un alimento o qué? No se sabe muy bien cómo es que se adquiere, ¿sí? Capaz que muchos tenemos UPEC con perfil uropatogénico de manera transitoria a nivel de la microbiota del intestino, y no todos terminamos teniendo infección del tracto urinario, ¿no? Claro, pero su ingreso... Perdón, dale. Que su ingreso viene del tracto, o sea, del tubo digestivo. Y luego viene descendiendo por el tubo digestivo y luego va a empezar a ascender, o sea, va a llegar a la zona y luego va a comenzar a ascender y va a colonizar el urétero, los riñones en un caso muy extremo. Pero, o sea, claro, es lo que tú decías, ¿viene de un alimento? No, ¿de dónde viene? O sea, no se sabe. ¿Cómo llega? ¿De dónde llega? Ahí no se sabe. Porque cuando está en el tubo digestivo no genera ninguna infección. Algunos hablan como que si fuera de transmisión sexual, que no sé, que la pareja en algunos casos ha descubierto que portaban también la misma Escherichia coli. De hecho, en las relaciones sexuales, sobre todo por Staphylococcus saprophyticus, aumenta la prevalencia y una de las formas de prevención de infección del tracto urinario en aquellas personas que tienen infección del tracto urinario recurrentes es que después de la relación sexual orinen. Pero bueno, no se sabe bien cómo llegan a colonizarse, algunas sí y otras no. Eso iba a decir, ¿no es más recomendable, con respecto a lo que decías de los baños, sobre todo, ir al baño aunque esté sucio, que retener la orina? Porque mi madre tiene infecciones recurrentes y lo que siempre le dicen es eso, que es preferible ir a un baño porque ella está muchas horas trabajando y no le gusta ir al baño en el trabajo. Entonces el médico le dice, no, tenés que ir igual porque es más probable que te agarres infección reteniendo que yendo al baño.
Exacto, ese es uno de los principales factores de riesgo que predispone a la infección urinaria, la retención de orina. ¿Un tipo de flora vaginal no puede haber? Bueno, a veces con el pH de la vagina y esas cosas pueden haber, como hay personas que tienen ciertos receptores, por lo tanto hay más avidez de la bacteria de adherirse a esos receptores y de causar más infección urinaria. Pero como volviendo al tema de la retención urinaria, una causa importante de infección urinaria es eso, es que uno retenga, ya sea voluntariamente o ya sea, por ejemplo, en el hombre aumenta mucho la frecuencia de infección del tracto urinario en hombres mayores de 60 años porque empieza todo lo que es la patología prostática. Y eso genera una obstrucción al flujo normal de la orina y esa orina que queda ahí estancada por mucho tiempo en la vejiga es un caldo de cultivo. Lo mismo si uno no evacúa completamente la vejiga, por motivos que sean, hay muchas causas por las cuales podemos no evacuar, ese remanente de orina que queda en la vejiga permite el sobrecrecimiento bacteriano. A veces puede haber como un ascenso de bacterias y que con la micción las eliminamos y no terminamos teniendo infección. ¿Ah? Entonces, Escherichia coli viene del tubo digestivo, va a colonizar todo el periné y de ahí va a llegar a la uretra y va a ascender hasta llegar a la vejiga, eventualmente a los uréteres y eventualmente hasta los riñones. ¿Sí? ¿Por qué es más frecuente en la mujer que en el hombre la infección del tracto urinario? Por la cercanía. Anatomía. Anatómico. Por la distancia. Sí, porque tiene porque es más corto. Ay, perdón. Era lo mismo. O sea, Estamos todos diciendo lo mismo, claro. por la anatomía, sí. La uretra es más cortita, claro, y la cercanía también al ano, ¿no? Ahí está, todo eso Y también hay veces, tipo, la higiene, ¿no? Muchas veces cuando se le explica cómo limpiarse a una niña, o sea, a veces se barre mal con el papel higiénico y eso puede generar hasta infecciones, ¿no? Exacto, por eso siempre la higiene va de la mujer de delante hacia atrás. Hacia atrás. Bien. Bueno, vamos a la otra pregunta. Bueno, y una vez que llega a la vejiga va a poner en marcha, ¿no?, todos estos mecanismos que hablábamos hoy, de adhesión, de evasión del sistema inmunológico y todo lo demás. Vamos a ver el siguiente cuadrito. Ahora la idea en este cuadro en realidad es, tomando un poco los conceptos que ya manejamos, hacer el diagnóstico de cada situación y ver qué hacemos, ¿no? Con qué lo tratamos, no lo tratamos, qué vamos a hacer en cada caso. Entonces, la primera situación dice que es un sexo femenino, 21 años, tiene disuria, poliaquiuria y no tiene fiebre. Y en este caso ya tenemos resultado urocultivo, ¿no? Pero antes de tener el urocultivo, ¿a qué le sospecha tienen con eso? ¿Qué podría tener? Infección urinaria baja. Una infección del tracto urinario baja, bien. O también, ¿cómo se llama la infección del tracto urinario baja? Síndrome urinario bajo. Una cistitis aguda. Ahí está. Lo podríamos ayudarnos haciendo algún test rápido y lo confirmamos con el urocultivo, ¿no? Y ahora ya tenemos el resultado del urocultivo que dice que desarrolló 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de Escherichia coli. Y esta Escherichia coli es sensible a nitrofurantoína, a fosfomicina, amoxicilina clavulánico, cefuroxime y ciprofloxacina, pero es resistente a ampicilina y al trimetoprim sulfametoxazol. Eso cuando haces el urocultivo, ya ya te fijas si hay resistencia o no a diferentes antibióticos, o sea, después del urocultivo. Pero este es el urocultivo, eso lo vamos a ver bien cuando hagamos el práctico, que ya les aviso que no va a ser presencial, capaz que ya Agustín les contó. Sí, el comunicado del decano también había. Sí. Habían suspendido las prácticas presenciales. Es difícil. Ahora después de turismo nomás ya sería el práctico, ¿no? Creo Sí, vamos a hacer un práctico virtual intentando que sea lo más parecido a una realidad, pero bueno, para que sea lo más productivo posible. Pero ahí lo vamos a ver bien, las técnicas de urocultivo, del estudio de antibiograma y todo, pero en realidad, bueno, uno siembra la orina en los medios de cultivo adecuados. Cuando vemos que crecen bacterias, a esa bacteria la identificamos y hacemos el antibiograma. Eso sería el paso manual, digamos.
Si lo metemos en un sistema de estos automatizados que veíamos la otra vez, en general la máquina te lo identifica y te hace el estudio de sensibilidad antibiótica a la vez. Bueno, tenemos ese resultado, ¿no? Vamos a ir analizando paso a paso. La nitrofurantoína. ¿Qué tipo de antibiótico es? ¿Saben? No sé, ¿para qué sirve? Se subió, les aviso por las dudas, para que no les dé tiempo de leerlo, hoy se subió a Leva un teórico de fosfomicina de nitrofurantoína. Después lo pueden bichar si no lo vieron. La nitrofurantoína se usa específicamente para infecciones urinarias bajas. Sí, porque dice que no actúa muy bien a nivel a nivel renal, por eso se utiliza. Y funciona muy bien en concentración de orina también, decía. Perfecto. Tiene mucha mayor concentración a nivel de la orina, 100 veces más que lo que puede generar en el plasma. Entonces es más efectivo, en realidad es para lo único que se usa. Y tiene varios mecanismos de acción, por lo cual la resistencia a ella es muy extraña, tipo, no se encuentran por lo general. Ahí va, tiene muy baja probabilidad de que haya resistencia, es específicamente para infección del tracto urinario. ¿Sobre qué bacterias actúa? Sobre las nitroreductasas. Actúa sobre enterobacterias, que ahí va, que pueden tener nitroreductasas, ahí va, porque son las que activan los metabolitos de... Igual hay algunas que tienen resistencia intrínseca, pero bueno, actúa sobre Escherichia coli, actúa sobre Klebsiella, puede actuar también sobre Staphylococcus apophyticus, o sea, sobre gram positiva. Lo que no tiene actividad es, por ejemplo, sobre Proteus, que tiene resistencia natural. ¿Ah? Pero sí, bueno, cuando uno va a hacer un tratamiento, antes de tener el resultado del cultivo, en general, si sospechamos la infección urinaria y tenemos una tira reactiva o un examen de orina que nos orienta que hay una infección, en general en ese momento ya empezamos un tratamiento antibiótico empíricamente. Y siempre el tratamiento empírico lo hacemos dirigido a Escherichia coli, porque es la más probable, ¿no? Entonces, nitrofurantoína podríamos indicarla en esta situación, ¿la utilizarían, sí o no? Sí, ¿no? Sí, parece que sí. Es un antibiótico que es de primera línea, en las guías de práctica clínica es uno de los que se utiliza para la cistitis aguda. Porque aparte, como no sirve para otra cosa, está bueno, no uso otros antibióticos que sí pudiera usar en otros procesos, no quemo esa herramienta, digamos, ¿no? Por eso la nitrofurantoína está bien usada. Fosfomicina. ¿Para qué sirve? ¿Qué formas de fosfomicina hay? En el repartido también decía que la fosfomicina trometamol, o no sé cómo se llama, también se usaba para las infecciones urinarias bajas. Pero no vi el teórico igual específico de fosfomicina y solo vi el repartido, así que no puedo aportar más que eso. El teórico lo subimos hoy, así que asumimos que algunos pueden haber visto otro. O sea, decía como que era de amplio espectro. Actuaba sobre gram positivas y sobre gram negativas también, que actuaba sobre coli y eso. Y que poseen actividad sobre enterobacterias que son productoras de beta-lactamasas y carbapenemasas. Ahí está, la fosfomicina es un muy buen antibiótico de amplio espectro, en realidad, porque actúa sobre gram positivos, sobre gram negativos, sobre gram positivos actúa sobre Staphylococcus aureus, por ejemplo, meticilino resistente, en gram negativo puede tener actividad sobre bacterias que producen beta-lactamasa espectro extendido, carbapenemasas. Hay dos formas. Hay una forma que es la fosfomicina disódica, que se usa de manera intravenosa y que sirve para muchos tipos de infecciones de piel y tejidos blandos, osteoarticulares, urinarias, sistema nervioso central, que en general se usa combinada, porque en monoterapia puede inducir más resistencia, y se usa combinada como para tratar infecciones por estos microorganismos con multiresistencia. Esa es la forma endovenosa. Después está la fosfomicina trometamol, que sí específicamente se utiliza solo para infección del tracto urinario bajo. ¿Ah? También tiene el mismo espectro de actividad, o sea, sobre bacilos gram negativos, gram positivos, que produzcan beta-lactamasa de espectro extendido, carbapenemasa, lo que sea, pero sí su utilidad es solo para infección del tracto urinario bajo. Lo que tiene de cómodo es que se utiliza en una única dosis, es monodosis, es un sobregranulado que se disuelve en agua y con esa sola dosis ya alcanza. Entonces, en esta situación podríamos usar fosfomicina también.
Sí. Y sí, Sí. también. Ahí vamos, podríamos usar fosfomicina trometamol. Es otra de las que está como primera línea en las guías. A mí siempre igual me gusta recalcar que como tienen actividad sobre las beta-lactamasas espectro extendido, sobre carbapenemasas, capaz que si tenemos, preferiría usar nitro y guardar la fosfo por las dudas. Eso iba a decir, como tiene un mayor espectro, ¿no sería preferible usar la otra alternativa, nitrofurantoína? Sí, si tenemos la opción de usar nitrofurantoína, capaz que mejor usar nitrofurantoína para no quemar la fosfomicina tampoco. Pero bueno, igual se usa y es válido indicarla también. ¿No es que se usa más cuando las personas tienen recurrencia a la cistitis? Algo así. Bueno, otra Y vez ya no acá se usa tanto la tampoco nitro, sino la le otra. mandaron fosfomicina, me dijo, le mandaron un sobrecito que lo tenía que tomar una vez sola. Y tal, yo estuve mirando justamente y sí, porque todos los años o casi se agarra. ¿Y le fue bien con la fofo? Pareciera que sí, porque no me ha vuelto a decir que se siente mal. Perfecto, bien. Bueno, sigamos con el otro antibiótico que ahí dicen. Amoxicilina, clavulánico, cefuroxime y vieron que también está ampicilina, que dice que ampicilina es resistente. ¿A qué familia pertenecen esos tres? Ampicilina, amoxiclavulánico y cefuroxime. Beta-lactámicos. Ahí va, son beta-lactámicos. Bien. ¿Qué mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos tendrá esta Escherichia coli? Vieron que tiene resistencia a ampicilina, pero es sensible a la amoxicilina con clavulánico y al cefuroxime. Beta-lactamasas. Ahí va, las beta-lactamasas, que son las enzimas Creo que uno hidrolizan. piensa es eso, de la masa. ¿Cómo? Que creo que es lo primero que uno piensa, es beta-lactamasa. Enzimas que degradan Son las más beta-lactamas. frecuentes en enterobacterias. Dentro de las beta-lactamasas, ¿qué tipos hay? Están las BLE y las BLEA. Bien, las BLEA son las llamadas beta-lactamasas espectro ampliado y las BLE las beta-lactamasas espectro extendido. ¿Cuál de las dos les parece que corresponde al perfil que tiene esta bacteria? Se inhibe es resistente a ácido clavulánico, dijiste, o al revés. ¿Quién? La bacteria que estaban ¿La diciendo del recién. caso 1? Sí. Estamos viendo, ¿vieron la tablita que tienen ahí en la guía? Estamos viendo la primera situación. Esta Escherichia coli que desarrolló en esta paciente de ahí, es sensible a la amoxicilina clavulánico. Dentro de los beta-lactámicos que están testeados, es sensible a amoxicilina clavulánico, es sensible a cefuroxime. ¿Qué es el cefuroxime? Una cefalosporina de segunda generación. O sea, que es sensible a la cefalosporina de segunda generación, es sensible a la amoxicilina, que es una aminopenicilina con clavulánico, o sea, que clavulánico, ¿qué es? Un inhibidor, ¿no? Inhibidor de Es un beta-lactamasa. inhibidor de beta-lactamasa. Ahí va. Pero es resistente a la ampicilina. Y ustedes me dijeron que esto es porque tiene una beta-lactamasa. ¿De cuál tipo? ¿Tiene una blea o tiene una ble? Lo vamos igual a ir viendo más adelante. Ble. No es, Nunca me acuerdo cuál no, no es una blea. blea. Una blea, ¿no? Primero son las blea, después se hacen blea. ¿Primero son cuáles, Lucía? Porque siempre me confundo. Sé que como que uno es más importante, entre comillas, que el otro. Como que primero surgió en unas, sin mal no recuerdo, las blea, y después esas mismas se extienden y por eso se llaman blea. Exacto. Beta-lactamasa espectro ampliado y extendido. ¿Ah? Se extendió el empleado, como bien dice. Ahí está. Y entonces, beta-lactamasa de espectro ampliado, ¿a qué beta-lactámicos generan resistencia? A cefalosporinas de primera generación no era. Y a ampicilina. Ahí va. A aminopenicilinas y llegan hasta las cefalosporinas de primera generación. Y a su vez son inhibibles por los inhibidores de beta-lactamasas, como el clavulánico, como el sulbactam. Entonces, como esta bacteria es resistente a una aminopenicilina, pero es sensible a una cefalosporina de segunda generación, no tiene una ble, tiene una blea. Si tuviera una ble, las beta-lactamasas espectro extendido, ahí sí ya confieren resistencia a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera, de segunda, en algunos casos también de tercera y hasta cuarta en algunas situaciones. ¿Ah? Eso sería una ble.
Bien. Y después nos queda, para sensible a la... Entonces, perdón, de beta-lactámico, ¿usarían alguno? En este caso. Amoxicilina. Amoxicilina más clavulánico. Ah, no, pero es resistente al ampicilina. Es resistente al trimetoprim. Yo creo que teniendo las otras opciones, uno no tendría por qué arriesgarse a usar algo tan sobre el límite. Creo que la amoxicilina... O sea, sensible es marchar bien, va a marchar con amoxicilina clavulánico o con sulfuroxime. Se va a curar. Pero capaz que mejor utilizar las otras opciones que solo sirven para infección del tracto urinario bajo y no para otras infecciones. Igualmente las guías de práctica clínica van a ver que para infección del tracto urinario bajo o cistitis aguda, las opciones que ponen son nitrofurantoína, fofomicina y amoxicilina clavulánico, son las que suelen estar ahí como primera línea. Bien. La ciprofloxacina, ¿saben dónde actúa? ¿Qué es? Imposible, profe, memorizar esto. No importa, van a ir aprendiendo a poco, pero prefiero remachar. Carlos. Más o menos igual. Repetición va a entrar. Más o menos nos defendemos. Sabemos que... Bien, bastante bien. Sabemos que hay las ciprofloxacina galactamasas, que existen inhibidores de la galactamasa. Las quinolonas actúan inhibiendo la síntesis del ADN, el superenrollamiento. ¿Sí? También de eso va a haber un teórico colgado, no sé si ya lo pusieron en el EVA o lo van a poner después, sobre quinolonas, así que ahí también van a ver bien su mecanismo de acción y de resistencia. En este caso la bacteria es sensible, pero en general las Escherichia coli que causan infección urinaria en nuestro medio tienen más de un 10% de resistencia a ciprofloxacina. Entonces tampoco se utiliza por ese motivo como de manera empírica. Este perfil de esta Escherichia coli que ven ahí, con resistencia a ampicilina y al trimetoprim sulfametoxazol, es muy frecuente. Más o menos el 50% de las Escherichia coli que causan infección del tracto urinario en nuestro país tienen esa resistencia. Vamos al segundo caso. Dice 18 años, disuria y poliaquiuria, o sea, y desarrolló en el urocultivo 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de Staphylococcus saprophyticus. ¿Qué diagnóstico hacen ahí? También sería baja. Una infección del tracto urinario baja o cistitis aguda. Perfecto. El recuento vieron que es un poquito más bajo, en vez de ser 100.000 son 10.000, pero es lo que hablábamos hoy. Si tenemos un patógeno que explica la infección y tiene síntomas claros de infección urinaria, se considera más de 10 a la 4 es significativo. Y en este caso, la sensibilidad que está informada es a ciprofloxacina, a nitrofurantoína y al trimetoprim sulfametoxazol. ¿Por qué no está informada la fofomicina? No es porque es resistente este patógeno naturalmente. Ahí va, ¿se acuerdan cuando hicimos ejercicio de resistencia natural en esa clase? Uno de los ejemplos era para fofomicina, que Staphylococcus saprophyticus tenía resistencia natural. ¿Ah? Por eso es que no se testa ni se estudia. Y se estudian estas tres opciones porque son las que se pueden utilizar para este patógeno. Y en este caso es sensible a todas, o sea, podríamos usar cualquiera de ellas, pero ¿cuál le parece más racional utilizar? Nitro. Igual que en el ejemplo anterior, es una cistitis aguda, utilizaríamos nitrofurantoína. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a eso? Si el Saprophyticus no tiene nitrido reductasa, ¿cómo es nitrofurantoína puede actuar? Porque no es una sí, es una prodroga. Exacto. Hay algunas otras enzimas que no son las nitroreductasas, que también, no sé bien específicamente cómo se llaman en el Saprophyticus, pero que también pueden generar los metabolitos inactivos, los metabolitos intermediarios, perdón, de la nitrofurantoína. Ah, bien, bien. Está. Gracias. De nada. La otra situación. 40 años, perdón, sí, ya está bien, terminamos esa. La otra situación es mujer, 40 años, fiebre y dolor lumbar.
y en el urocultivo desarrolla 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de Klebsiella pneumoniae. ¿Qué diagnóstico hacen? Una ITU alta. Alto. Ahí va, ¿cómo se llama también? Pielonefritis. Una pielonefritis, perfecto. Pero es una pregunta, ¿decirle síndrome urinario alto también es válido? Síndrome no, porque síndrome es como la asociación de síntomas y signos, no es como el diagnóstico específico de la infección. ¿Entiendes? Es como una manifestación. Es un síndrome. Gracias. Todavía no llega a un diagnóstico. El diagnóstico es o infección del tracto alta o pielonefritis aguda. Gracias. Bien. Entonces, en esta Síndrome menos pielonefritis aguda, específico, entonces, algo menos específico, ¿no? claro, es el razonamiento que yo hago del síndrome para orientarme a una determinada infección. El urocultivo, el estudio de sensibilidad antibiótico de este caso, esta Klebsiella, da que es sensible a la nitrofurantoína, a la fosfomicina, a amoxicilina clavulánico, a cefuroxime y a gentamicina, pero es resistente a ampicilina, a trimetoprim sulfametoxazol y a ciprofloxacina. ¿Con qué tratarían esta infección? Vamos a ir paso a paso. Nitrofurantoína, ¿me sirve? No. No, porque es solo para abajo y este es alto. Perfecto. O sea que la nitrofurantoína, por más sensible que sea, la descartamos. Claro. Fosfomicina, ¿me sirve? También es más recomendable para abajo. También descartada. En el estudio de sensibilidad antibiótica se testea fosfomicina en general. Si es fosfomicina trometamol, o sea, la que es para dar bioral, y esta pielonefritis pudiera ser tratada bioral, no tenemos muchos datos de la historia para definir cuál es la vía de administración, que eso es discusión cuando pase por el hospital verán cuáles se tratan intravenosas y cuáles vía oral. En este caso no tenemos muchos datos, así que no sabemos. Si es para tratar por vía oral, no puede usar fosfomicina trometamol, porque es solo para urinario baja. Si va a ser un tratamiento que tiene que ser intravenoso, podría usar fosfomicina disódica. En ese caso se podría utilizar. Con respecto a los betalactámicos, ¿qué mecanismo de resistencia tienen? Es sensible a amoxicilina clavulánico y al cefuroxime, pero es resistente a la ampicilina. ¿Blea? Es el mismo perfil que la primera. Es una beta-lactamasa de espectro ampliado. Bien. Y puede usar amoxicilina clavulánico o cefuroxime en una pielonefritis aguda. Sí. Sí. Los dos concentran bien en pareja renal, concentran bien en sangre, porque también es importante que a veces en las pielonefritis, la bacteria que está en el riñón puede pasar a la sangre y dar una bacteriemia. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el antibiótico alcance buena concentración en riñón y en sangre. De hecho, una de las principales causas de sepsis son las sepsis a punto de partida urinaria, cuando la bacteria pasa a la sangre a partir de una infección urinaria. Bien, o sea que puedo usar amoxicilina clavulánico, puedo usar cefuroxime, y después la gentamicina, que es un aminoglucósido, solamente hay de forma intravenosa. En cambio, amoxicilina clavulánico y cefuroxime hay tanto vía oral como intravenoso. La gentamicina es solo intravenoso, si fuera un tratamiento intravenoso podría utilizarse. Bien. Vamos a la otra situación. 30 años. Después, con respecto a la ciprofloxacina que dice que es resistente, cuando tengan el teórico, vean cuáles pueden ser los posibles mecanismos de resistencia a la cipro, ¿tá? Porque si no ahora es como mucha información. Igual lo vamos a ir viendo en otras clases también. La otra historia dice 30 años, embarazada, sin síntomas, que se realizan las rutinas del primer trimestre, desarrolla Escherichia coli, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, sensible a todos esos antibióticos que tienen ahí, a ampicilina, amoxicilina clavulánico, cefuroxime, trimetoprim sulfametoxazol, ciprofloxacina, nitrofurantoína, fosfomicina. Es sensible a todo. ¿Qué diagnóstico hacen en esta situación? Una bacteriemia asintomática. De control, en realidad. O sea, ella no tiene...
Bacteriemia no, es Bacteriuria. Bacteriuria. Sí. Bacteriemia sí está en la sangre. Me da un poquito más de Perdón, la costumbre. La bacteriuria es una bacteriuria asintomática, ahí está. Y en esta situación, ¿tenemos que hacer algo? No tenemos que hacer nada, se lo discutimos hoy, pero bueno, para que lo pongan en el cuadrito. Si está embarazada podría ser riesgoso, entonces sí se tendría que administrar algún antibiótico. En este caso se podría usar nitrofurantoína o ampicilina, que es lo que venimos mencionando de hoy. ¿No? Ahí está. Dentro de toda esta lista de antibióticos hay que recordar, siempre pensar en el huésped, recuerden que es una embarazada y pueden haber antibióticos que pueden causar daño al feto. Entonces ahí hay que ver en qué etapa del embarazo está, ¿no? Hay algunos antibióticos que pueden ser contraindicados en el primer trimestre o en el tercer trimestre. Entonces, por ejemplo, los betalactámicos son antibióticos que son seguros, se pueden usar a lo largo de todo el embarazo, o sea, podemos usar ampicilina, cefuroxima, cualquiera de ellos. El trimethoprim sulfamethoxazol está contraindicado en el primer trimestre y en el último mes del embarazo también. La ciprofloxacina no se recomienda en todo el embarazo, porque hay un riesgo teórico, si bien no es 100% demostrado, pero bueno, hay algunos trabajos que refieren que puede haber riesgo en el feto, entonces no la usamos. La nitrofurantoína está contraindicada después de las 37 semanas, pero en el resto del embarazo se puede usar perfectamente. Y la fosfomicina se puede usar también a lo largo de todo el embarazo. O sea que, teniendo eso en cuenta, pueden elegir el que quieran. Podríamos usar nitrofurantoína si esto es en el primer trimestre, dijeron, ¿no? A ver, sí. Ampicilina. Ampicilina también. Cualquiera de esas opciones puede ser válida. Y vamos a la última situación. Sexo masculino, 9 meses de vida, es un lactante, que consultó por fiebre sin foco. Eso es algo muy común, el motivo de consulta en los niños chicos que tienen fiebre y no se encuentra mucho la causa de la fiebre porque es solo fiebre sin ningún otro síntoma que acompañe. No tienen mocos, no tienen tos, no tienen diarrea, no tienen vómito, no tienen lesiones en la piel, no se queja de dolor para orinar porque es muy difícil que lo puedan manifestar. Dentro de ese gran capítulo que es la fiebre sin foco, que lo van a ver cuando vean en pediatría, la causa más frecuente en realidad son las infecciones virales, que a veces solo dan fiebre y nada más, que pueden ser virales respiratorias, pero que no llegan a manifestar síntomas respiratorios si es solo la fiebre. Y en un porcentaje que no es despreciable, que es cercano al 10%, a veces son infecciones urinarias. Entonces, dentro de las cosas que uno busca, los estudios que uno hace, es el urocultivo. En este caso, el resultado del urocultivo dice que desarrolla más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de flora polimicrobiana. ¿Qué hacemos con eso? ¿Podemos hacer algún diagnóstico? ¿Qué conducta tomamos? No es que por lo general la mayoría son monomicrobianas. O sea, puede que la muestra esté mal. Exacto. Pero si la es una muestra muestra contaminada. Claro, si la muestra estuviese bien, se supone que para todos los menores de 2 años se toma como que es infección urinaria alta, ¿no? Exacto. Si no fuera, en este caso, tengo una muestra que se contaminó. ¿tá? Que yo tenga flora polimicrobiana y en el 99% de las situaciones es contaminación de la muestra. Se puede considerar una infección del tracto urinario polimicrobiana en pacientes, por ejemplo, sondados, ¿no? Como con alguna situación específica, pero si no, es contaminante, se contaminó la muestra. Por lo tanto, no puedo confirmar o descartar que haya una infección urinaria. ¿Y qué voy a tener que hacer? Repetir el examen. ¿Lo qué? Perdón, ¿que se cortó? Repetir el urocultivo. ¿Ah? El examen de orina, la tira, me puede ayudar, lo tiene que haber hecho el médico antes de mandar el urocultivo, y ahí con eso se puede orientar. Pero lo que no va a poder terminar confirmando, por más de que hubieran leucocitos, con este resultado urocultivo no puedo confirmar realmente que haya una infección urinaria. Y en pediatría es muy importante confirmar que realmente fue una infección urinaria y no otra cosa, porque si yo tengo un lactante que tiene una infección urinaria, después de que se cure de la infección, de que yo la trate y esté curado, voy a tener que estudiar a ese lactante a ver si no tiene alguna alteración malformativa o alguna alteración funcional de su vía urinaria que haya predispuesto a la infección.
Entonces se abre como todo un capítulo después de la infección urinaria, que es del estudio de malformaciones urinarias en el lactante. Por eso la confirmación es muy importante. O sea que en esta situación la conducta sería, el diagnóstico es que no puedo hacer diagnóstico, no puedo confirmar ni descartar infección urinaria, es una muestra. Repetir el urocultivo, claro. Tengo que repetir el urocultivo. ¿Y tratamiento empírico a esa edad no se hace? Bueno, ahí va a depender. Lo que pasa es que ahí es todo un capítulo que es el capítulo de fiebres sin foco. Si yo tengo, lo estoy viendo en emergencia, le pido un examen de orina, una notiria de orina, y tiene leucocitos, tiene nitritos, o tiene muchos leucocitos y no tiene nitritos, pero yo mis sospechas que viene por infección urinaria, yo empiezo un tratamiento empírico. Y bueno, si se le fue la fiebre y va bien, puedo repetir el urocultivo, pero probablemente no me vaya a crecer nada, y ahí no sé si es por el antibiótico que ya estuvo haciendo efecto, o porque no era una infección urinaria, ¿no? Ahí es cuando se arma un poco el delirio, y es frecuente que esto pase. Si la tira de orina o el examen de orina es normal, me aleja de que sea una infección urinaria, y ahí va a depender de la edad, y hay toda una pauta de cómo se trata la fiebre sin foco. Si es un lactante chiquito, se dan antibióticos intravenosos igual, y se espera internado hasta el resultado del cultivo, y del cultivo de la sangre, y muchas cosas más que las van a ver cuando cursen pediatría, del manejo de la fiebre sin foco, que es como otro capítulo. ¿Ah? Bueno, quedó más o menos claro el diagnóstico, tratamiento de la infección urinaria. ¿Sí? Sí. Bueno, quedando. les paso la lista, ¿les parece, chicos? Esperen que